¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a Genezaret Internacional, dando continuación a nuestra serie Líquido Sólido, con nuestro tema hoy, coherentes en ser, basado en Hebreos capítulo 5, versículo 12, que dice así: yo pienso que esta carta la escribió el apóstol Pablo. Y Pablo decía esto: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Una persona coherente, haciendo alusión al tema coherentes en ser, es la que actúa en consecuencia con sus ideas y con lo que expresa. Se puede entender que un sujeto coherente o una persona coherente tiene unida su forma de pensar con la manera en que actúa o dirige su vida. En el texto se expresa una expectativa incompleta. Entiendan esto: Pablo quería que fuesen en un tiempo, ya Pablo tenía una perspectiva, un plan desarrollado para que las personas de los hermanos hebreos, cristianos hebreos, puedan llegar a ser, o lo que pensaba Pablo que debían ser, pero no fue así. De lo que debían ser no fueron, sino que llegaron a ser otra cosa que Pablo, no sé si se lo esperaba, pero la verdad es que estaba asombrado y sentía una expectativa incompleta. Y el autor, que es Pablo, observa que en este caso, la expectativa es insatisfactoria, pues lo que llegaron a hacer, y establece una comparación, lo que llegaron a hacer sus alumnos era incoherente con lo que debían ser, según lo que esperaba el maestro Pablo de sus discípulos o de los creyentes en la carta a los hebreos. Del párrafo anterior se desprenden dos interrogantes muy válidas. ¿Qué llegaron a ser? Lo cual preocupó al escritor. ¿Y qué en realidad debería ser como meta del apóstol? Es decir, ¿cuál era la expectativa que tenía? Comenzamos con lo que llegaron a ser. Necesito dejar una aclaratoria aquí. El calificativo de lactante, o mejor dicho, cuando Pablo dice que tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los principios de los rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, ese calificativo de lactante jamás pretende desacreditar al creyente, pues la finalidad es corregir, advertir, volver a llevar a la gente a su camino, a su riel, pero nunca estigmatizar. Lamentablemente, la errada interpretación que le han dado a esto, o la errada interpretación que le han dado al calificativo, ha dado pie a que algunos ingreídos maestros, entre comillas, lo usaran como un recurso estratégico para hacerlo sus adeptos, con la finalidad de aumentar su nómina ministerial, entre comillas, para tener más gente. Por otro lado, después de esta aclaratoria, de esta necesaria aclaratoria, necesitamos también entender el propósito por el cual Pablo los califica de esa manera. Entonces, hacer ver la necesidad de un retorno al enfoque de lo que estaban aprendiendo. ¿Cuál era el propósito? Hacer ver o corregir, hacer ver la necesidad de un retorno al enfoque de lo que estaban aprendiendo. Es decir, reenfocarse en el tema central del capítulo, que es la superioridad del sacerdocio de Cristo. Y eso lo aclaramos en el tema pasado. Entonces, recibamos este consejo. Retomar la enseñanza es más recomendable que hundirse en las incertidumbres de la terca ignorancia. Por eso el apóstol Pablo dice: es necesario volverles a enseñar cuáles son los rudimentos de la palabra de Dios. Por eso este consejo: es mejor
escuchar, recibir la corrección, retomar la enseñanza, porque es más recomendable que hundirse en las incertidumbres de la ignorancia que nos llevan, número uno, al orgullo, número dos, a la autosuficiencia y a corto, mediano o largo plazo al error. Y esto es muy, pero muy grave. Entonces, la segunda pregunta sería, ¿qué debían ser? Y aquí incluyo una pregunta dentro de ella. ¿A quiénes se refiere específicamente Pablo con lo que debieran ser? A los cristianos hebreos que como creyentes, después de pasado el tiempo, un tiempo estipulado, la expectativa de Pablo era que ellos crecieran, se desarrollaran en cuanto al tema y comenzaran a vivirlo, a practicarlo y a disfrutarlo. Entonces, se refiere a los cristianos hebreos que como creyentes, después de pasado el tiempo, deberían haber llegado a un nivel de madurez tal que pudieran enseñar a otros. Hasta allí no hay ningún descalificativo. Hasta allí no hay ningún estigma. Por lo tanto, es un llamado anterior, en la pregunta anterior, a retornar al enfoque. Entonces, a los cristianos hebreos les era necesario, con todo el tiempo que se había aplicado a ellos, que se había tomado el apóstol o los maestros que consiguió el apóstol para enseñarles, ya en ese tiempo deberían ser. ¿Qué deberían ser? Maestros. Creo que es el deseo u objetivo de todo aquel que posee una vocación genuina. Y en este caso, la vocación genuina del apóstol Pablo me hace recordar su carácter para con los creyentes. Él dice que se entregaba como una nodriza que cuida a sus hijos. Imagínese una madre también cuidando a sus hijos, esperando expectativas, con una gran expectativa de que sus hijos con el tiempo pudieran haber aprendido todo lo que ella, dentro de sus valores, sus enseñanzas, sus ejemplos, pudieron haber aprendido, pero no lo llegaron. Y el apóstol Pablo, con esa ternura, como él lo refleja en cada una de sus cartas, con esa vocación genuina que espera que los que han aprendido o con el tiempo que tiene hayan aprendido de tal manera que pudieran enseñar a los demás. El escritor dice que aquellos creyentes, el escritor Pablo, no todos, tenían la obligación de ser maestros ya con el tiempo. La razón que justifica el cometido era el tiempo que tenían en el Evangelio. Porque en el Evangelio, cuando uno enseña y discipula, espera que sus discípulos maduren y se apliquen a hacer la labor que corresponde a un discípulo. La labor de un discípulo no es simplemente estudiar y capacitarse y llegar a un nivel de conocimiento, no. Que ese conocimiento lo lleva a una madurez y esa madurez los conduzca a hacer la tarea como discípulo para discipular y enseñar a otros. Ahora bien, Pablo esperaba que la gente fuera madura. ¿Qué deberían ser entonces? Gente madura. Un creyente es maduro en la medida en que vive a la sujeción y conducción del Espíritu. Capaz, escucha ahora esto, capaz de hacer participar en la grandeza de la enseñanza del reino de Dios a otros creyentes. Se los voy a leer nuevamente. Porque ¿qué es lo que espera uno como apóstol? Yo me imagino a Pablo y me pongo en el lugar de Pablo. Muy difícil ponerse en el lugar de Pablo, porque el nivel de Pablo es muy superior al nuestro. Sin embargo, poniéndose en el calzado de Pablo y en lo que sentía y las expectativas que tenía, para Pablo un creyente maduro se desarrolla a la medida en que vive en la sujeción y conducción del Espíritu. Capaz de hacer participar en la grandeza de la enseñanza del reino de Dios a otros creyentes. Ese sí es un creyente maduro. Un creyente maduro no toma como excusa o como fortaleza para amenazar a otros que no saben y llamarlos niños espirituales o lactantes o que tenéis necesidad de esto o tenéis necesidad de aquello. No, un creyente maduro, lleno del Espíritu, sujeto al Espíritu, con la misma ternura que enseñaba Pablo, con el mismo interés, con la misma entereza, transparencia y modelaje,
Trata de que esos creyentes que no han crecido en el tiempo, porque nosotros somos de los que comparamos mucho a la gente. Yo en ese tiempo era esto, ellos se quedaron en el tiempo. Pues, ¿qué más da? Se quedaron en el tiempo y nuestro trabajo es hacerlos regresar a su presente, a su tiempo, para que crezcan y también sean maduros. Ahora bien, los que son espiritualmente maduros, lo voy a repetir, los que son espiritualmente maduros tienen capacidad de discernimiento para sopesar, distinguir y seleccionar aquello que es bueno y lo que no es. De manera que una persona que tiene estas capacidades y estas facultades no pierde el tiempo señalando a otros, ni los errores de los demás, ni haciéndole ver que son pequeñitos, chiquiticos, ni llamándolos a que se vayan de una iglesia, porque ahí no se da leche, no se da comida sólida y no se da carne. Eso es una gran mentira. Los que son espiritualmente maduros tienen la capacidad o poseen la facultad de instruir y adiestrar a sus hermanos en Cristo. Dos conclusiones. Y esta es la que me llena más de satisfacción y quisiera que usted pudiera compartirla, tenerla en su corazón. Cuán agradecidos deberíamos estar todos aquellos, o deberían estar todos aquellos que poseen a alguien que se preocupa por su crecimiento integral, que siempre está evaluando sus expectativas y comparando resultados. Yo aplaudiría, yo abrazaría, yo amaría a la persona que siempre me está evaluando para bien, que nunca me desacredita, pero que sus exhortaciones son para bien y para mi crecimiento. Yo lo abrazaría, tomaría sus expectativas y trataría de cubrir lo que mi mentor tiene como expectativa, cubrirla, tratando de crecer y tomando todo el alimento que venga de parte de él en esa transferencia de aprendizaje de la vida. Por otro lado, pienso que el apóstol tenía, como todo buen maestro, objetivos muy claros, con tiempos específicos, para luego evaluar los resultados, esperando que su contribución arrojara un rendimiento positivo de lo que él pretendía deberían ser sus discípulos. A estas alturas, después de haber aprendido tanto, es necesario que mostremos nuestra madurez, que nuestros alumnos, que nuestros discípulos, que los aprendices de la palabra de Dios muestren su fruto. Y si no es así, el llamado del apóstol, y esto lo digo para ir finalizando, el llamado del apóstol es a que de manera madura, nosotros los que somos maduros, los que decimos que tomamos alimentos sólidos, que tenemos los sentidos abiertos, somos los que debemos dar un paso con ternura, con pedagogía, con una enseñanza mansa, para llamarles a que continúen, a que terminen ese desenfoque y se reenfoquen en el camino de la enseñanza y sobre todo que abran su corazón para continuar aprendiendo. Así debería ser la enseñanza nuestra, no maltratando a la gente, no señalando sus errores y no aprovechar los errores de los demás para predicar. Por eso, Pablo tenía sus expectativas, nosotros también las tenemos, como tienen nuestros apóstoles expectativas de nosotros en cuanto a nuestro ministerio. Y en cuanto a ustedes, yo como apóstol, mis expectativas es que sigan creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que crezcan hasta la estatura de un varón perfecto, porque ese es el objetivo final. Y para finalizar entonces ahora sí, quiero que por favor recuerden contribuir con nuestro programa. Si quiere ayudar con ofrendas a nuestro programa, recuerden, a través de PayPal puedes contribuir a través de nuestro correo electrónico o email arnoldoibexabem@gmail.com y a través de Zelle o Zelle arnoldol75@gmail.com. Que Dios les bendiga.